La Cátedra de Salud Sexual y Reproductiva de la Escuela de Ciencias Médicas de la Universidad Técnica de Machala se complace en presentar el tema Infertilidad, a cargo de Carlos Correa, Xiomara Fernández, Zaida Ruilova y Kevin Santander, bajo la tutoría de la doctora Maritza Agudo. ¿Qué es infertilidad? Infertilidad se define como la incapacidad de completar un embarazo después de un año de relaciones sexuales regularmente sin medidas anticonceptivas. Aproximadamente el 20% de las parejas en edad reproductiva tienen dificultades para lograr la concepción o mantener un embarazo ya gestante. En la infertilidad conyugal encontramos la primaria para describir a una pareja que nunca ha podido lograr un embarazo y la secundaria en aquella que la mujer tiene una historia previa de al menos un embarazo confirmado. El incremento de la infertilidad está relacionado principalmente con el retraso de la maternidad en la mujer, con el descenso en la calidad del semen, con la exposición a factores ambientales y por último con el estilo de vida. La infertilidad ha aumentado por distintas razones: en uniones conyugales más tardías, en cambios de la conducta sexual, en aumento de las enfermedades de transmisión sexual, principalmente clamidia, y en mujeres puede ser asintomática, y también en la incorporación de la mujer al mundo laboral y postergación de la maternidad. Esta es la principal causa en el mundo de infertilidad. Los principales factores fisiológicos que afectan las tasas de embarazo son la edad, la frecuencia del coito y la duración de la infertilidad. Entre las causas de infertilidad conyugal encontramos que mayor va a ser en el femenino de 30 al 60%. Encontramos causas femeninas y causas masculinas. Entre las causas femeninas tenemos la infertilidad anovulatoria, tubárica peritoneal, endometriosis, infertilidad uterina. Y entre las causas masculinas tenemos alteraciones testiculares, exposición de radiación, nutrición deficiente y el varicocele. Infertilidad y pareja. La infertilidad puede traer consecuencias devastadoras en la pareja. Se ha demostrado que en estas parejas existe un aumento de repercusiones psicológicas. Existen principios básicos en el estudio y tratamiento de las parejas infértiles. Entre ellos, crear empatía, afecto y comprensión y preocupación, entregar información veraz, no crear falsas expectativas, establecer una comunicación directa y enfocar el problema como uno de la pareja y no individualizar las responsabilidades. En los hallazgos de la historia clínica y examen físico tenemos las técnicas sexuales, disfunción sexual, problemas pélvicos, alteraciones endocrinas y problemas genéticos. Los factores asociados tenemos masculino del 30-40%, ovulatorio del 25%, tubo peritoneal 20%, endometriosis 20%, cervical 10%, inexplicada 15%, uterina 5% y otros 3%. Anamnesis de la pareja infértil. Se va a evaluar la edad real de la mujer, la ocupación, debido a que existen ocupaciones de riesgo para fertilidad, como las industrias pesticidas, a cambios en los ritmos circadianos, como las azafatas y los pilotos, y al ejercicio extremo, como las corredoras de maratón. El pasado reproductivo, para evaluar si la infertilidad es primaria o secundaria. Antecedentes de aborto séptico y corioamnionitis en parto previo es de alta importancia. Historia menstrual debido a las alteraciones del ciclo de las menstruaciones. Antecedentes como las enfermedades de transmisión sexual, dispositivos intrauterinos y cirugías que hubiesen comprometido al miometrio o endometrio. Estudios previos, con el fin de no repetir exámenes que sean innecesarios y evitar gastos extras. En el examen físico general se va a tomar en cuenta el peso, la talla, piel y faneras, debido a que el hiperandrogenismo se manifiesta con acné, hirsutismo, alopecia.
Dentro del examen físico segmentario se va a tomar en cuenta a la tiroides, evaluando la presencia de bocio y nódulos. Hipotiroidismo e hipertiroidismo pueden producir alteraciones. Mamas, debido a la presencia de galactorrea. Abdomen, para evaluar la presencia de cicatrices y tumores. Se evalúa a nivel ginecológico y testicular en caso de alteraciones. En los exámenes básicos para el estudio de infertilidad tenemos el espermiograma, el cual es un estudio del semen del hombre en el que se debe solicitar siempre al inicio del estudio y a todos aun cuando tengan hijos. Dentro de las condiciones a tomar en cuenta es que el paciente tiene que estar de 3 a 7 días en abstinencia. La muestra debe encontrarse fresca, no mayor a 1 hora posterior a la emisión. Evitar el frío extremo al trasladar la muestra, ya que este repercute en la motilidad espermática. Si el examen da como resultado alterado, es importante realizarlo a las 2 o 3 semanas. Por el contrario, si resulta normal, hay que tranquilizar a la pareja. Sin embargo, esto no asegura fertilidad de la misma. Dentro de los parámetros espermáticos normales, se va a valorar el volumen, el cual va a estar entre 2 a 5 mililitros, el recuento, el cual va a ser mayor a 15 millones por mililitro, la movilidad mayor al 32%, la morfología que va a ser mayor al 4%, la vitalidad mayor al 58%, la cantidad total es de más de 30 millones, aglutinación la cual se encuentra ausente y células redondas van a ser menor a 1 millón por mililitro. Dentro de las definiciones de alteraciones espermáticas tenemos a la azospermia, la cual es la ausencia de espermatozoides, oligoespermia, la cual es menos de 30 millones totales, astenospermia, menos del 32% de motilidad progresiva, teratospermia, menos del 4% de las formas normales, y oligoastenoteratospermia, la cual va a ser combinación de alteraciones. Dentro del seguimiento folicular ecográfico, tenemos que este se evalúa en forma simultánea el grosor endometrial debido a los esteroides sexuales, tales como el estrógeno principalmente, y la función ovárica gracias a la identificación del folículo dominante. Se van a tomar en cuenta 3 etapas, que son la menstrual, en donde el endometrio va a tener un tipo 0, se va a ver una línea blanca y el ovario va a estar con múltiples folículos. En el preovulatorio, el endometrio va a encontrarse trilaminar o de tipo 1 con un gran folículo dominante. En la fase lútea vamos a encontrar el endometrio hiperecogénico o tipo 3 con una nube de imagen difundida que es el cuerpo lúteo. El test postcoital. Este permite hacer una evaluación de la interacción moco-espermática in vivo, en donde se va a extraer una muestra de moco cervical de 2 a 10 horas posteriores al coito. Este moco cervical se evalúa tanto la cantidad, la filancia, la cristalización, la viscosidad y la celularidad. Dentro de la interpretación del efecto estrogénico tenemos que de 0 a 5 se considera malo, de 6 a 10 se considera intermedio y de 11 a 15 se considera buen efecto estrogénico. Si el test sale positivo, la muestra es de más de 10 espermatozoides móviles por campo. En cambio, si el test sale negativo, la muestra está con menos de 10 espermatozoides y se repite hasta la ovulación. En el test postcoital negativo, tenemos que se va a clasificar en con moco poco estrogenizado, quiere decir que es sugerente de factor cervical, y con moco bien estrogenizado, que es sugerente de factor masculino. Histerosalpingografía. ¿Qué es? Es una prueba radiológica con medio de contraste que sirve para visualizar la integridad de la cavidad uterina y la permeabilidad de las trompas de falopio. Se realiza en la fase folicular precoz para asegurar que la mujer no esté embarazada. Es un examen muy incómodo en el que la paciente está en posición ginecológica,
con un espéculo y se le inyecta el medio de contraste a través del canal cervical. Esto genera un espasmo uterino y cierto nivel de dolor, que puede ser minimizado indicando antiespasmódicos previos al examen. Permite diagnosticar miomas, pólipos, malformaciones, obstrucciones y dilataciones tubáricas. Laparoscopía. Se realiza en fase folicular, los primeros 10 días de llegada a la ovulación o bajo efecto de anticonceptivos para mantener a los ovarios en reposo. Se requiere anestesia, material quirúrgico especial y personal entrenado. Permite visualizar y tomar biopsias de los genitales internos, siendo la única forma de diagnosticar endometriosis de forma poco invasiva. Los hallazgos frecuentes van a ser hidrosalpinx, dilatación de la trompa de falopio con un aumento de líquido en su interior. Generalmente no es detectable por ecografía, aunque puede visualizarse cuando existe mucho líquido en su interior. El mayor problema que conlleva el hidrosalpinx es que con técnicas de reproducción asistida, como fertilización in vitro, una trompa de estas condiciones confiere un alto riesgo de embarazo ectópico o de fracaso de la técnica por la toxicidad del fluido. Ovario poliquístico. Se muestran escasas cicatrices porque ovulan pocas veces. Mioma subseroso. Si se ubica en el cuerno uterino, podría tener una repercusión importante al ocluir la trompa. No es necesario removerlo si se encuentra en otra ubicación, pues disminuye la fertilidad y aumenta el riesgo de adherencias. Endometriosis pélvica. Pueden ser hallazgos de lesiones de color negro, adherencias o zonas hipervascularizadas con vasos de neoformación que sangran fácilmente. Las lesiones iniciales son mucho más agresivas para la fertilidad, debido a que hay un mayor número de células inflamatorias. Histeroscopía. Procedimiento clínico que permite la inspección de la cavidad uterina por medio de un endoscopio. Se debe realizar en fase folicular para descartar la posibilidad de que la mujer esté embarazada y permite visualizar de mejor forma los eventuales defectos de la cavidad. Permite resecar pólipos, miomas, tabiques y sinequias en el mismo acto. Controversias en torno a los tratamientos de fertilidad. ¿Es la infertilidad una enfermedad? Como tal, no lo es, ya que la mayoría de las personas van a hacer su vida en torno a la productividad sin problemas. ¿Hay riesgos en estos tratamientos? El principal son los embarazos múltiples y los riesgos que este conlleva, como el riesgo obstétrico y el riesgo económico. Los tratamientos de la infertilidad conyugal van a depender de los factores o causales como el ovulatorio, el uterino, el cervical, el tubárico masculino o la endometriosis, y estos van a ser por fármacos, por inducción a la ovulación, pueden ser por cirugía o mediante fertilización in vitro. ¿De qué va a depender la técnica elegida? Se va a respetar la parte anatómica para evaluar la permeabilidad tubárica, se va a decidir si la reserva ovárica es adecuada o no, o si la disponibilidad de espermatozoides va a ser la suficiente. Uno de ellos, el GIF, consiste en la transferencia de espermatozoides y óvulos a las trompas uterinas mediante la laparoscopía. Otra es la inducción de la ovulación con coito programado. Es para parejas con menos de 5 años de exposición al embarazo con reserva ovárica conservada, sin factor masculino ni factor cervical y con factor ovulatorio típico. Esta prueba se la realizará el tercer día del ciclo menstrual, primero con una ecografía, para después inducir a la ovulación con drogas orales como el clomifeno, tamoxifeno o letrozol, o inyectables como las gonadotropinas. Después de 10 días, se procederá a otra ecografía para evaluar la respuesta endometrial y ovárica, para inducir con HCG. Previo, se va a tomar la prueba de la hormona luteinizante en la orina con el fin de detectar picos endógenos de LH. Después de 36 horas, se va a pasar hacia el coito programado y lo recomendable es de 2 a 3 veces por semana para lograr una cantidad de espermatozoides suficiente para la fecundación.
La inseminación intrauterina es una técnica que consiste en seleccionar una muestra de espermatozoides para colocarlo dentro de la cavidad uterina y va a estar indicado en situaciones como infertilidad de causa desconocida, el factor masculino es leve o moderado, hay factor cervical, coital, endometriosis con respeto anatómico, ausencia de embarazo con coito dirigido y parejas con más de 5 años de exposición al embarazo. Es un proceso de baja complejidad y en la mayoría de los casos va a tener éxito, pero un porcentaje menor de parejas se va a requerir procesos de alta complejidad. ¿Y cuáles van a ser las indicaciones para estos procesos de alta complejidad? Que exista un factor tubárico no corregible como ausencia de trompas, que haya un factor masculino severo como una azoospermia, que haya falla con los métodos de baja complejidad, que exista endometriosis severa o que tenga una baja reserva ovárica. Estos procesos de alta complejidad son la fertilización in vitro convencional o la inyección del espermatozoide en el óvulo. La fertilización in vitro. Esta técnica consiste en la hiperestimulación ovárica mediante gonadotropinas exógenas inyectables. Luego se puncionan los folículos bajo visión ecográfica y con anestesia. Se selecciona una muestra adecuada de espermatozoides del semen y se ponen a incubar junto con los ovocitos en metafase 2 para lograr la fecundación o se obtenga el cigoto. Pasados 2 o 3 días mediante cultivo embrionario pasan a ser blastómeros y de aquí se van a transferir hasta 2 embriones a la cavidad uterina mediante una cánula especial.